Hola a todos, bienvenidos welcome. Hoy quería reunirme con ustedes porque la semana pasada hicimos una charla que repetimos el martes, el jueves, y vamos a repetir nuevamente el lunes, este lunes festivo que es el 22 de junio a las 10 de la mañana. Durante estas charlas yo estoy compartiendo 3 trucos muy puntuales de cositas que pueden hacer ustedes para aprender inglés de manera muy natural. Para inscribirse a estas charlas es completamente gratuito. Básicamente yo comparto el enlace por nuestras redes. A las personas que se han inscrito por WhatsApp les comparto el enlace. Voy a dejar el enlace aquí para la charla del lunes. Pero en los formularios nos han hecho muchísimas preguntas. Tengo una colección como de 100 preguntas distintas y durante la charla no me alcanzó el tiempo para contestarlas todas. Pero me parecen preguntas muy buenas porque son preguntas que me repiten todo el tiempo las personas que están aprendiendo inglés desde el inicio o que ya han empezado y van por el camino y quieren saber cómo modificar ciertas cositas en su aprendizaje. Entonces quería hacer un en vivo muy rápido el día de hoy y contestar la lista de preguntas que yo tengo aquí y voy contestando pregunta a pregunta. Y de todas maneras, si quieren asistir a la charla y se la han perdido, hello Carmenza, good to see you, hello cousin. Si se la han perdido, pues las buenas noticias es que pueden asistir el lunes a las 10 a.m. Voy a dejar el enlace aquí más tardecito dentro de los comentarios para que puedan estar presentes en vivo, porque la charla del lunes, aunque voy a repetir muchos de los trucos de las charlas de la semana anterior, va a ser un conversatorio, va a ser mucho más interactivo, más libre, aprovechando también el formato del festivo, que estamos básicamente como en pijama todos, entonces pues para tener un espacio chévere. Entonces voy a empezar a contestar preguntas y espero que ustedes pues les sirvan las respuestas y las puedan sobre todo aplicar en su aprendizaje del inglés. Entonces voy a empezar con una pregunta muy especial de Marta Piedrahita. Ella es una de las estudiantes, ella trabaja en una de las compañías donde nosotros dictamos clases corporativas. Ese servicio también lo hacemos en Teaching You y ella es una de nuestras estudiantes favoritas porque a ella todo le parece interesante, todo le parece maravilloso y esa me parece la mejor actitud para tomar, para aprender. Entonces ella pregunta, según tu experiencia, Juan, de todo lo que recibiste o hiciste en tu proceso propio de aprendizaje, ¿qué fue lo que aportó mayormente para que aprendieras a hablar fluidamente? Y esta es una pregunta fantástica. Entonces, Marta, yo tuve la experiencia de ir a los Estados Unidos y aprender, digamos que naturalmente, porque nunca me metí a una clase de inglés como tal. Pero de todas las cosas que yo hice, fueron las cosas que ni siquiera eran muy activas, eran cosas muy pasivas. Entonces, tal vez cuando yo leía libros y yo no tenía ni idea de lo que yo estaba leyendo, nos ponían libros pues complicadísimos de la historia, de la civilización, de Mesopotamia, de lo que sea, que fueran las clases. Y yo no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, pero de todas maneras yo me sentaba y pasaba los ojos por encima de todas las frases y yo dejaba que mi imaginación fluyera. No sabía tanto lenguaje que si yo me ponía a buscar en el diccionario palabra por palabra, pues nunca iba a terminar ni siquiera una hoja. Entonces eso no era una herramienta muy funcional para mí en el momento. Para mí en el momento era intentar leer, entendiera lo que entendiera. Y resulta que tras leer muchas cosas, la imaginación, no me entiendo cómo, pero a veces pintaba imágenes que no tenían nada que ver con lo que estaba en el libro. Y después en las conversaciones de las clases y escuchando a la gente y cometiendo muchos errores, uno se daba cuenta y empezaba a modificar
la imagen correcta que corresponde a las palabras y la imagen que uno se había imaginado. Pero muchas veces resulta que lo que yo me imaginaba que estaba sucediendo cuando yo leía estas frases, yo no tenía ni idea de lo que decían en inglés, pero muchas veces lo que yo me imaginaba estaba correcto. Y esta fue una técnica que yo hice, lo mismo hacía, yo ponía todas las mañanas una estación de radio con unos extranjeros que hablaban en su idioma de cosas que yo no tenía ni idea, y además me parecían mamoncísimos porque me parecía que gritaban y que no me gustaba, pero lo ponía todas las mañanas porque yo sabía que yo tenía que entrenar el oído. Entonces yo los ponía a ellos y a medida... Ni siquiera me esforzaba mucho por entenderles, ni me preocupaba por saber qué es lo que estaban diciendo, yo solamente lo ponía y lo escuchaba muy pasivamente. Resulta que el cerebro es una herramienta poderosísima. Obviamente si solamente haces eso, pues te vas a demorar 1.000.000 de años en aprender inglés, no hay una solución súper fácil. Pero si tienes la oportunidad de hacer como estamos compartiendo historias gratuitas por WhatsApp, esas historias vienen con audios y vienen con el texto en español y el texto en inglés. Eso es una herramienta fabulosa, no te puedo comentar cuán importante es, porque cuando tú escuchas esa historia y vas siguiendo la frase, vas aprendiendo un montón de cosas sin darte cuenta, vas aprendiendo cosas por contexto. Lo mismo le pasó a mi mamá, estaba haciendo una clase en el programa de WhatsApp que nosotros tenemos para principiantes, y una de las clases es muy funcional, es una clase de shopping, una clase de ir de compras. Y las clases, digamos que son de gramática, sí, tratamos de reducirlas y de hacerlas muy estratégicamente y darles como cucharaditas para que sea muy fácil de procesar. Pero esta clase de shopping a ella le fascinó porque pusimos una plataforma de compras en línea y pusimos la página en español, en inglés, perdón. Entonces es una manera que tú no te das cuenta, pero tú estás aprendiendo porque el botón de compra te dice cómo es que se dice compra, y nadie te está enseñando así se dice compra, repeat after me. No, esa es la realidad del asunto, así funcionan las cosas. Entonces si tú te metes a escuchar, si tú te metes a leer, sin importar que entiendas o que no entiendas, lo que me importa es que metas los pies al agua y sobre todo empieces a activar la imaginación y la percepción y los sentimientos. Si esto es un mensaje positivo o negativo, vas generando sensaciones. Esto no es nada nuevo de lo que yo he dicho, pero no es muy tradicional. La enseñanza tradicional, y de eso se trata la charla, te regaña más o menos para que tú ¿entendiste o no entendiste? Y si no entendiste, pues lo estás haciendo mal. No se trata de entender o no entender, es un proceso. Se trata de ir generando asociación entre un sentimiento y las palabras, que exactamente las palabras son instrumentos de comunicar los sentimientos que llevamos adentro. Entonces, si primero desarrollamos los sentimientos, pues mucho más fácil. Esa es una pregunta pues muy útil. Muchas gracias, Magda. Estoy aquí afuera y empezó a echar brisa. Listo, voy con otra pregunta aquí importante. Pregunta el día Ángel. Nos dice, ¿cómo evitar que nosotros estemos traduciendo expresiones del español al inglés, que de pronto en inglés se dicen las cosas distintas? Y también pregunta cuál es el orden correcto en el cual se deben aprender las habilidades comunicativas. Y esta es una pregunta sensacional. Esta sí la alcancé a contestar en las charlas, pero me parece muy útil que todos la tengan. Sí, hay una manera fácil de aprender inglés, que es ir de fácil a difícil. Las metodologías que te enseñan cosas difíciles al inicio no son tan chéveres, porque ¿qué son cosas difíciles? Por ejemplo, empezar con la escritura. Esto es algo que ya en los estudios se están dando cuenta, y ya muchos programas de inglés están incorporando esto en su manera de enseñar, incluso colegios bilingües que yo conozco. Antes te enseñaban la ortografía primero, te enseñan a escribir, pero la escritura es una de las barreras del aprendizaje, porque no es lo más natural para nosotros primero aprender a escribir. Entonces es más útil empezar a entender. Yo entiendo, recibo el conocimiento y después llevar ese
esa recepción del mensaje a la producción. Ese saltico de la producción es un paso más allá, pero es indispensable, porque si nunca lo llevamos a la producción, pues nos quedamos con un inglés interno que en realidad no nos sirve para mucho. La idea del lenguaje es podernos comunicar y hacernos entender. Entonces, si puedes escoger un método que vaya progresando gradualmente, paso a paso, pues mejor, porque por ejemplo, si tú empiezas a tratar de comunicarte con señas, tengo hambre, por favor, eso es pues el lenguaje universal. Pero si puedes empezar a añadirle a esas señas unas palabritas sueltas como food, comida, food, pues ahí ya te estás haciendo entender. Entonces vas a ir afinando. ¿Cuándo quieres comida? Food now, food later, food before. Vas añadiendo un poquito de complejidad a medida que tú vas avanzando, pero cuando tú te sientas cómodo. No es que vamos a aprender la manera más difícil. Yo nunca he sentido hambre. No vas a comunicarte de esa manera desde el principio. Vamos a empezar por lo fácil hacia lo difícil. Entonces, eso es una excelente pregunta. Y la primera parte de la pregunta fue cómo evitar traducir el lenguaje. Entonces, la traducción tiene muchos enemigos en la enseñanza de inglés como segunda lengua, porque piensan que es como hacer trampa. Pero la verdad es que si tú ya sabes un idioma, ¿por qué no aprovecharlo? Si tú sabes español y sabes comunicarte en español fácilmente, pues es un buen inicio. Que tú traduzcas ciertas cositas, que utilices el traductor, pero entonces ponte metas muy claras. La primera vez que tú tratas de comunicar una idea, ayúdate un poquito con estas herramientas de traducción, de traductores, de diccionarios, como quieras, pero la segunda vez trata de recordar cómo fue que lo dijiste y depender un poquito menos del traductor, para que la tercera vez ya sea tu propio lenguaje autónomo. A esto, en la charla yo les recomiendo compararlo con algo. Cuando tú traduzcas algo, una manera de verificar si esta manera es natural, o sea, si es como se comunica una persona que habla inglés nativo, es buscar en Google lo que dijiste en inglés y ver si encuentras resultados. Si no encuentras resultados, es que seguramente no se comunica así, sino que se comunica de una manera distinta. Entonces, en esos mismos resultados tú vas a ir buscando los contextos y tú vas viendo las imágenes, vas viendo los videos y tú vas viendo, no, es que ellos dicen esto es así. Y recuerden que el inglés es muy, pero muy fácil. El español tiende a ser muy metafórico, que hay conceptos que pueden llevar a cabo acciones. No, el inglés es súper práctico. Solo personas hacen acciones. Los conceptos, las ideas, el amor no puede bañarse los dientes, no, solamente una persona. Entonces, pues tú vas viendo que el inglés es súper práctico, súper directo. Se pasa de lo fácil. Incluso cuando nosotros decimos como, no sé, tengo que ir donde el otorrino. En inglés no se dice así para nada. Tengo que ir al doctor de la nariz. Así de fácil es el inglés. Entonces a veces es difícil para nosotros bajarnos de la complejidad del español y hablar en la simplicidad del inglés, pero a medida que nos vamos dando cuenta de esto, pues vamos ajustando. Entonces no es malo traducir, pero una manera de empezar a producir el lenguaje directamente en un inglés natural es primero aprender de entornos naturales, como esas historias que yo les digo, de videos que no sean videos para aprendices, sino que sean videos de algún tema. Entonces, si a ti te gusta la meditación, por ejemplo, Leonor, entonces yo te recomendaría que te vieras los videos de emoji en inglés, porque eso el origen de esos videos está en inglés. Entonces no te estás viendo la traducción, sino estás viendo el inglés en su origen. Entonces vas a empezar a incorporar cosas sin darte cuenta que son naturales. Eso es una manera de hacerlo. Excelente pregunta. Alguien nos pregunta, y esto es una pregunta muy frecuente, dice Razi Kendra, estos son los correos, nos pregunta:
quiero aprender el inglés británico. Y esta es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. ¿Qué aprendo? ¿El inglés americano, el inglés de los Estados Unidos o el inglés de Gran Bretaña, del Reino Unido? Son percepciones. Para mí lo más importante es qué necesitas tú. Si nunca te bases en un método de aprendizaje que no está centrado en ti, que no pregunta cuáles son tus necesidades. Entonces, yo diría, ¿qué necesitas tú? ¿Tú vas a ir a viajar a Londres o vas a viajar a los Estados Unidos? ¿Con quién te vas a comunicar? No es que uno sea más correcto que el otro, es como decir que el lenguaje de Bogotá es mejor que el lenguaje de Cali. Eso no es verdad. Ambos son español, ambos son naturales, ambos son fluidos, ambos tienen expresiones y sobre todo ambos tienen la mayoría de cosas en común. Entonces, para mí, no importa si tú aprendes inglés estadounidense o inglés británico, eso no influye en qué tan bien hablas inglés. En realidad, tú vas a requerir un nivel bastante alto para darte cuenta de las diferencias, porque son diferencias muy particulares y específicas, para darte cuenta de la diferencia entre el inglés de uno y el inglés de otro. Y también les digo que tienen que tener mucho cuidado, porque aprender inglés americano no quiere decir que todo el mundo hable inglés en Estados Unidos. Estados Unidos es un país con 400 millones de personas y no todos hablan igual. Y en el Reino Unido, pues parece lo mismo. Incluso en Londres, los acentos en Londres, hay como 10 acentos distintos en Londres en sí, pero tú no vas a poder reconocer la distinción hasta que tengas un nivel bastante alto. Entonces, ¿para qué te preocupas en eso, en esta parte del camino, si la mayoría del grueso de lo que tú vas a aprender te va a servir para ambos? Entonces, me parece, no te preocupes por eso todavía. Si quieres, porque tú sabes que vas a viajar a Londres o al Reino Unido y quieres acostumbrarte al acento, pues toda la práctica que tú haces, trata de hacerla con acentos británicos. Se trata de ti. Me dice alguien más. ¿Cómo lograr aprender, dice Zuliana, cómo lograr aprender inglés por mi propia cuenta y sin tener a alguien nativo con quien practicar? Excelente pregunta, Zuliana, porque esta también me la hacen mucho. Resulta que todo lo que tú necesitas para aprender existe ya de manera gratuita en el internet. Lo que pasa es que muchas veces ese contenido no está organizado, y si está organizado de la manera más tradicional, que quiere decir que no es la manera más efectiva para aprender. Hay muchos programas, y aquí tengo que hacer un paréntesis, que ofrecen soluciones mágicas de aprender inglés de la noche a la mañana, mejor dicho, aprende inglés cuando estás dormido, aprende inglés en 3 meses. Tienen que tener mucho cuidado con esas promesas, porque aprender inglés en 3 meses quiere decir que tú estás aprendiendo las bases. No quiere decir que no estás aprendiendo inglés. Por supuesto, si tú creas y tienes dedicación, pues vas a aprender inglés, porque no hay límites para aprender un idioma. No los hay. Nadie tiene esos límites. Todos hemos podido aprender a comunicarnos con por lo menos algún tipo de lenguaje. Nosotros nos hacemos entender por señas, por ademanes, por expresiones faciales. Entonces todos tenemos la capacidad de aprender un idioma nuevo. Entonces no significa que no vayas a aprender algo en esos 3 meses que te ofrecen, pero ten conciencia que en esos 3 meses no es que vayas a poder tener el nivel de un doctorado. Hay programas que te dicen no tienes que aprender gramática, hay programas que te dicen esta es la mejor aplicación. Entonces hay que observar y sobre todo ver qué funciona para nosotros. Yo te digo qué ha funcionado para mí, en mi caso como profesor, viendo a los estudiantes. Todas las personas que tienen un afán por aprender empiezan con todo el ánimo, metiéndole la ficha, haciéndolo todos los días, todas las horas, y se cansan y desiertan y paran.
y después como al año les da la piquiña otra vez para iniciar y otra vez para iniciar, pero nunca terminan el proceso de aprendizaje, un aprendizaje que sea funcional, porque siempre empiezan con mucha intensidad y se cansan. Entonces mi sugerencia es que tú empieces por algo masticable, algo que te demuestre que tú puedes tener pequeños éxitos, porque si tú ves que tienes éxito en algo pequeño, entonces eso te anima a venir el día siguiente y tener otro éxito pequeño, y esos éxitos pequeños se van a ir construyendo a tener un éxito grande donde tú nunca te has rendido de aprender inglés. Y sí, de pronto te demoras más de los 3 meses que te ofrecen en internet, de pronto te demoras 1 año o 2 años o 3 años, lo que sea, pero yo tengo estudiantes que estudian 1 o 2 horas a la semana. Eso no es nada. Si tú vas a cualquier instituto te dicen ni lo intentes porque no vas a aprender nada. Pero si tú lo haces consistentemente y tú sabes que ese es tu día, esa es tu hora en la que tú te vas a dedicar, yo te lo juro que vas a ver resultados mucho antes que nada. Y si lo combinas con algún programa o alguna aplicación que te enseñe las cosas gradualmente, y si además lo combinas con estas estrategias de aprendizaje natural, simplificar la gramática, no es que la gramática no se necesite, ¿no? La gramática se la inventaron precisamente para que tú puedas entender el lenguaje de manera más rápida sin tener que intuir si eso se dice así o se dice así. No, te dan una regla, paso 1, paso 2, paso 3 para que tú lo hagas bien desde el principio. Eso no me parece malo. Lo que me parece malo es que a veces tenemos esa sensación con la gramática que o lo haces bien o lo estás haciendo mal. No, entonces hay una solución para eso. Nosotros en Teaching You tenemos un programa que ha tenido un éxito fantástico, que es un programa de inglés para principiantes que se llama Inglés, el camino hacia la confianza, y puedes encontrar información en este momento porque tenemos matrículas abiertas en www.puedoaprender.com/yes, YES, el sí en inglés. Ahí estamos recibiendo 30 estudiantes, no siempre tenemos las matrículas abiertas, y esto lo hacemos porque es un programa que no es masivo, que la gente que cursa este programa recibe retroalimentación personalizada de mi parte y muchos consejos de cómo comunicarse naturalmente. Entonces sí hay programas como este que existen, pero hay que buscarlos porque no son muchos. Y hay que tener mucho cuidado con los programas que te ofrecen el cielo con muy poco esfuerzo, porque indudablemente aprender inglés toma tiempo, y eso está bien, porque no tiene que ser tiempo mal invertido, ni tiene que ser una tragedia. Puede ser un momento, un espacio para ti muy divertido. Entonces, excelente pregunta. Voy a contestar un par más. Me dicen, voy a contestar algunas de las últimas que no he podido contestar. Aquí tengo la copialina y estoy mirándolas. Tácticas de pronunciación. ¡Wow! Excelente pregunta. Estas tácticas de pronunciación, nos pregunta Leonis, ¿cuáles son las tácticas para aprender la pronunciación? Las tácticas para aprender la pronunciación es aprender la pronunciación. En inglés hay una cosa que se llama connected speech. Connected speech quiere decir que ellos hablan como es decir, en letra pegada. No hablan palabra por palabra como el español que les estoy hablando, que tiene un ritmo en el lenguaje que es como ta, 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 palabra por palabra, sílaba por sílaba. Si ustedes ponen esto cualquier persona hablando en español y lo ponen lento, van a ver en la grabación que hay espacios de silencio entre cada sílaba. Es decir, que cada sílaba tiene la misma duración y hay un espacio en la vibración cuando las decimos. El inglés no. El inglés habla agrupando sonidos, tra la 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 la, tra la 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 la. Entonces esto influye en dos cosas: en nuestra capacidad para entender, porque nosotros estamos entrenados a entender palabras individuales, sonidos individuales, y el inglés no funciona con sonidos individuales. El inglés va pegando cositas. Entonces la mejor manera para
generar una pronunciación natural es escuchando audios de verdad. Y si tú puedes poner los subtítulos, por eso las historias que yo les comparto, incluso uno de los grandes éxitos del programa de WhatsApp es ese, que compartimos historias con el texto y ustedes reciben el audio, pero pueden seguir el audio de la historia con el texto. Y no solamente, sino que también resaltamos las palabras que se utilizan más frecuente para que no pierdan tiempo aprendiéndose palabras que no tienen nada que ver con el lenguaje que se utiliza en la vida real. Entonces esta es una manera muy chévere para aprender la pronunciación natural. Entonces la pronunciación del inglés natural es como tra la 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 la, en vez de ta 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 ta. Entonces eso requiere que nosotros construyamos músculos que no tenemos. Es decir, por ejemplo, si yo les digo Juanita es muy bonita, en español estamos diciendo Juanita, ta, ta, ta. En inglés es como más fluido. Juanita is. Entonces casi que suena como una sola palabra y por eso se nos dificulta a veces entender. Entonces es muy chévere acostumbrar el oído a escuchar la agrupación de sonidos y como pronunciación puedes tratar de repetir esa misma historia que yo les comparto de manera gratuita semanalmente, tratar de repetirla al mismo tiempo que yo la digo, porque eso te va a esforzar, te va a hacer a ti que tú alargues sonidos, que tú conectes sonidos para que puedas hablar a la misma velocidad que yo. Yo no hablo supremamente rápido para que ustedes entiendan, pero lo que más me interesa es que ustedes puedan generar esa conexión, esa letra pegada en inglés. Fantástica pregunta. Alguien más nos pregunta, bueno, ¿cómo mejorar el listening? Eso es una pregunta muy, muy normal. Bueno, ¿cuánto me demoro en aprender inglés? Una de las mejores preguntas que hay, una pregunta muy frecuente. Resulta que el inglés no es distinto a ninguna habilidad nueva que tú vayas a adquirir, como por ejemplo aprender a tocar un instrumento o aprender una habilidad como aprender el mercadeo digital. Entonces resulta que todo se llama una curva de aprendizaje y es una línea que va así, es como una S. Esa S tiene un principio donde tú avanzas muy rápido y después llegas a un nivel donde vas subiendo, pero vas subiendo a un ritmo más lento. Entonces, por ejemplo, tú puedes tocar muchísimas canciones aprendiéndote los 5 acordes que se utilizan más frecuente en la música popular. Entonces, con 5 acordes que tú te aprendes, pues tú ya puedes tocar varias canciones de bolero, por ejemplo. Y lo mismo sucede con el inglés, con cualquier idioma. Entonces, si tú te enfocas a tratar de aprenderte todos los acordes que existen en un instrumento o todas las palabras que existen en un lenguaje, pues te va a dar de aquí a 11 años y nunca vas a terminar de aprenderte todas las palabras. Incluso nosotros no conocemos todas las palabras que existen en español. Entonces, ¿qué es el aprendizaje del inglés? Entonces yo me encanta hacer esto, yo reboto la pregunta, ¿para qué necesitas tú aprender inglés? ¿Quieres aprender inglés para entender todas las películas que se han hecho en la historia o quieres aprender inglés para una meta muy definida? Por ejemplo, quiero poder viajar. Bueno, para poder viajar no necesitas las 35,000 palabras que necesita una persona que va a hacer un doctorado. No, para poder viajar necesitas 600, 800 palabras. Entonces concéntrate en esas palabras de uso más frecuente. Eso cambia toda la historia. Por eso la curva al inicio es muy rápida. Entonces, ¿cuánto me demoro en aprender inglés? Es una pregunta que está un poquito mal orientada porque depende de qué quieres hacer. Si quieres aprender inglés para viajar, ¡pum!, en 2-3 meses puedes aprender ese inglés. Si quieres hacer una presentación, en 3 clases puedes aprender a hacer esa presentación, porque tú te puedes aprender de memoria ciertas frases que vas a utilizar en la presentación y sale. Pero si quieres aprender inglés funcional para poder hacer una conversación, para poder viajar,
Entonces te recomiendo que sigas un programa organizado que esté utilizando estas estrategias. Nosotros tenemos este programa de inglés por WhatsApp que está organizado de esa manera, que de hecho el último módulo es todo situaciones de la vida real. Entonces te recomiendo que todo lo que aprendas que tenga un componente que tú estés participando, que tú lo estás aplicando a tus necesidades y que además sean un tipo de lenguaje que sea muy funcional para tus metas personales. Entonces, las matrículas están abiertas hasta el 30 de junio. Solamente estamos aceptando a 30 estudiantes principiantes. Si te interesa esa información, la puedes encontrar en puedoaprender.com. Y ahí te sale toda la información, hay un video, un tour virtual para que sepas cómo está estructurado el programa, con videos, con historias, con audios, la retroalimentación que yo les doy, la actitud que tiene el programa en ayudarte a desarrollar la confianza, porque si no desarrollas, si no aprendes a desarrollar la confianza en ti mismo, pues te va a tomar un poquito más tiempo poder comunicarte libremente y sin sentir ese estrés y esa ansiedad que a veces nos da. Entonces, excelente pregunta, ¿cómo aprendo y cuánto se demora? Entonces yo diría que más o menos con una intensidad de 3 clases a la semana, que es lo que yo conozco por experiencia, que una persona que está ocupada todo el día puede llevar consistentemente sin abandonar el programa. Puedes ver un avance significativo. Recuerda que la primera curva es la más fácil, entonces vas a aprender muchísimo en los primeros 3-4 meses. Y después de eso se trata de perfeccionar. Entonces ya una vez tú le coges el tiro, pues va a ser mucho más fácil avanzar, porque vas a poder escuchar entrevistas de podcast por Spotify, vas a poder entender series de televisión. Entonces cada vez se te va a hacer más fácil incorporar el inglés en tu vida. Yo comparo esto mucho con los deportes porque es muy similar. Entonces, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a jugar tenis, es muy aburrido porque lo único que hace uno es recoger pelotas, porque uno se equivoca y manda la pelota a la malla todo el tiempo. Entonces en una hora pues no jugué nada de tenis. Y lo mismo nos sucede con el inglés a veces, que no puedo hacer mucho con el inglés, entonces no me parece tan interesante. Pero si escoges un programa que te motive, que te lleve y puedes pasar esa fila cuando ya estés peloteando, pues es mucho más divertido, porque no te la pasas recogiendo pelotas, sino que ya te pasas es jugando. Y eso es lo que yo te sugeriría que hicieras con el inglés, que te la pasaras jugando. Una vez ya tienes ciertas bases, pues juega con el inglés. Haz historias con la nieta, haz historias con los amigos. Sal a tomar cerveza y socializa con las personas que están visitándonos del extranjero aquí en Colombia. Obviamente en este momento no se puede, pero pues eventualmente sí. Aquí está Candelaria practicando su inglés con una pronunciación no tan buena. Vamos a mejorar eso. Entonces voy a contestar la última pregunta del día y los dejo continuar su mañana o su tarde. ¿Es posible el aprendizaje autónomo? Sí, total. El aprendizaje autónomo es totalmente posible, pero yo lo he visto con muy baja frecuencia. De hecho, Teaching You tiene 2 profesores que aprendieron completamente por su propia cuenta. Completamente por su propia cuenta, solo viendo series de televisión y mirando y metiéndose por internet. Yo diría que no es lo más útil. No es para todo el mundo por la disciplina. No todo el mundo tiene la disciplina de sentarse y ser juicioso, de repetir, de aprender así, de aprender asá. Es totalmente posible, pero la mayoría de personas que yo he conocido en mi experiencia de 10 años no lo han logrado y necesitan a alguien que les dé un empujoncito. Y Teaching You está aquí para darles un empujoncito a través de ese programa que yo les conté, que por supuesto pueden encontrar más información sobre él en puedoaprender.com. Entonces el aprendizaje es de mucha disciplina, es de mucha dedicación, no mucha dedicación yo diría, sino de dedicación constante. Entonces si tú le puedes dedicar 1 hora a la semana, está bien. Si le puedes dedicar 2 horas a la semana, está bien, pero que no se salga de tu rutina en todo un año, por ejemplo.
Si tienes la capacidad de dedicarle 3, 4, 6 horas a la semana, pues obviamente vas a avanzar muchísimo más rápido, pero no necesariamente requiere de mucha disciplina, porque decir eso excluiría a la mayoría de personas a este proceso del aprendizaje de inglés. No, esto puede ser incluyente, porque tú puedes meter el inglés dentro de tus rutinas. Por ejemplo, el programa de inglés por WhatsApp que tenemos, El Camino hacia la Confianza, es muy bueno por eso, porque la mayoría de las cosas que tiene el programa, que son la pronunciación del vocabulario de uso más frecuente, los videos, los audios de las historias, incluso la retroalimentación que yo les doy, son cosas que pueden ir haciendo cuando van en carro, por ejemplo, y ponen el audio en el radio de su carro y van escuchando las historias, o cuando están lavando la loza, o cuando están haciendo aseo. En estos momentos pues nos dedicamos mucho a labores en la casa, entonces uno puede poner esas historias y las escucha, y no requiere de muchísima disciplina, pero sí requiere de cierta dedicación. Excelente agregación, Maritza. Thank you so much for sharing. Entonces, estas fueron algunas de las preguntas que nos hicieron durante la charla. Tenemos una lista más o menos de unas 70 preguntas, y me encantaría producir como un blog o una manera donde quedaran las respuestas ahí plasmadas. Vamos a trabajar en eso, y apenas las tenga pues les comunico. Recuerden que vamos a hacer un último conversatorio de estos 3 trucos para aprender inglés muy naturalmente desde el inicio. Esta charla la vamos a hacer el lunes a las 10 a.m. Es un lunes festivo, vamos a estar muy cómodos, casi que vamos a estar en pijama. Si quieren con una mimosa, pues mejor. Vamos a poner musiquita y vamos a tener un conversatorio más o menos de 1 hora, en el que yo les cuento unos 3 trucos que pueden aplicar en su aprendizaje para tener más confianza, para aprender de manera más estratégica, etcétera, etcétera. Entonces nos vemos el lunes. See you there, and thank you so much for watching. It really means the world to me that you're here today. Para mí significa no saben cuánto que estén aquí presentes el día de hoy. No importa si vieron el video en vivo o si lo están viendo un poquito después en su tiempo libre, su presencia y su asistencia para mí es invaluable, y sobre todo quiero felicitarte porque duraste media hora, 20 minutos conectados con tus necesidades. Es decir, que tú eres una persona que clasifica completamente para el programa de inglés por WhatsApp, que es un programa completamente para principiantes. Es un programa robusto, es un programa que ha tenido muchísimos éxitos, es un programa que tiene matrículas abiertas hasta el 30 de junio y no se vuelven a abrir hasta el final del año o incluso el otro año. So see you there. Thank you so much for being here, and see you on Monday. Bye bye.